Conduje más de 2 horas para llegar a mi casa del lago, el único lugar donde todavía sentía paz después de que mi esposa falleciera. Pero en el momento en que pisé el porche, me quedé helado. Mi hijo Sebastián estaba recostado en mi sillón, con su esposa y los padres de ella a su lado, bebiendo vino como si fueran los dueños del lugar. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Ya no tienes permitido estar aquí. Esta es su casa ahora». Sonreí, pero en mi mente ya había decidido que nunca olvidarían este día. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. Fue una sonrisa lenta. El tipo de sonrisa que la gente confunde con sumisión. Mis dedos se apretaron alrededor del asa de mi bolso de fin de semana, hasta que sentí que las venas de mi muñeca presionaban contra la piel. La luz de la tarde derramaba oro sobre el agua. La misma agua junto a la que Elena y yo solíamos sentarnos, contando las ondas hasta que el sol se ponía. Pero ese recuerdo se disolvió bajo el peso de lo que estaba viendo. Sebastián se echó hacia atrás, descansando un tobillo sobre su rodilla. Un gesto tan casual que casi parecía ensayado. Valeria se sentó cerca de él, con el cabello perfectamente arreglado, sosteniendo su copa de vino como si fuera un accesorio. Sus padres, Gustavo con su cabello plateado perfectamente peinado y Patricia con esa media sonrisa cortés pero superior, parecían muy cómodos. Demasiado cómodos. Gustavo me dio el tipo de asentimiento que le darías a un personal de mantenimiento que contrataste para la tarde. Disculpen. Mi voz estaba tranquila, casi plana. Así es como siempre he sonado cuando estoy decidiendo qué parte de mí mostrarle a alguien. La que negocia o la que desmantela. «¿Me escuchaste, papá?», dijo Sebastián sin una pizca de vacilación. «Estamos aquí para el fin de semana. Y por nosotros, me refiero también a los padres de Valeria. Van a empezar a ponerse cómodos. Esto es de ellos ahora». Miré más allá de él hacia la sala de estar. La manta que Elena había tejido estaba sobre el brazo del sofá. El mismo sofá que habíamos elegido juntos. Había una pila de posavasos en la mesa de centro. Los de cedro que hice en mi taller el verano antes de que ella falleciera. La copa de Patricia estaba apoyada directamente sobre la madera. «¿Desde cuándo?», pregunté lentamente. «¿Algo que es mío se convierte en propiedad de otra persona sin que yo lo sepa?». Valeria dejó su copa. «Desde que decidimos que tiene más sentido así. Ellos necesitan un lugar, Ricardo. Tú casi no vienes aquí. Es egoísta dejar que se quede vacía». Vacía. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Yo había estado aquí el mes pasado lijando la barandilla del porche. El mes anterior a ese había reemplazado la puerta mosquitera. Pero nada de eso les importaba. No se trataba de nosotros. Se trataba de control. Gustavo habló por primera vez, su voz aceitada con falsa cortesía. «Estamos agradecidos por su generosidad, Ricardo. La cuidaremos muy bien». No le respondí. Mis ojos se mantuvieron en Sebastián. «¿Y pensaste que simplemente anunciarías esto mientras estabas sentado en mi sillón?». Los labios de Sebastián se movieron. No era exactamente una sonrisa. Mejor ser directo. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que una mirada mía podía hacerlo moverse en su asiento, repensar su tono, pero ahora no se inmutó. En algún lugar entre su graduación universitaria y este porche, había decidido que él era quien daba las órdenes. Subí al porche. Nadie se movió para hacer espacio. «Conduje 2 horas para estar aquí», dije, mi voz aún firme. «Me gustaría entrar». «Hoy no», respondió Sebastián. «Tenemos planes para la cena. Estarías estorbando». «Estorbando». Miré a cada uno de ellos por turno. Patricia cruzó las piernas, ajustándose el chal como si se estuviera acomodando para una función. Valeria miró a Sebastián, una leve sonrisa burlona jugando en sus labios. Gustavo se sirvió más vino. «Está bien», dije finalmente, la palabra sabiendo a metal. «Disfruten su velada». Me di la vuelta, bajé los escalones y crucé el camino de grava hacia mi auto. El sonido de sus voces, la risa de Sebastián, Patricia preguntando sobre la cosecha del vino, me siguieron hasta que cerré la puerta. El motor arrancó al primer intento. Precisión alemana zumbando bajo el capó. Retrocedí lentamente, mis ojos captando un último vistazo de ellos en el porche. Sebastián no me vio irme. Él ya estaba de vuelta en la conversación, ya borrándome de la escena. El camino que se aleja del lago Vista Clara
Atraviesa un tramo de pinos que siempre huele a lluvia, incluso en los días secos. A Elena le encantaba ese olor. Solíamos conducir por este camino con las ventanas bajadas, su cabello azotando su rostro mientras se reía de algo en la radio. Apreté el volante con más fuerza. Mi hijo acababa de decirme que no se me permitía estar en el único lugar que todavía se sentía como ella. Y la peor parte no fue la audacia, fue lo fácil que parecía para él. Sin vacilación. Sin un destello de culpa. Para cuando llegué a la autopista, el sol se había ido y el aire se había enfriado. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. No lo revisé. Todavía no. Quería silencio. Cuando entré en mi camino de entrada en la ciudad, el reloj del tablero marcaba las 9:14 de la noche. La casa estaba oscura excepto por la luz del porche que siempre dejaba encendida por costumbre. Elena había insistido en eso. Un hogar nunca debería saludarte en la oscuridad, solía decir. Adentro dejé mi bolso en el pasillo y me quedé allí, con las llaves todavía en la mano. La quietud se sentía diferente esta noche. No pacífica, sino vacía. En la cocina preparé café, no porque lo necesitara, sino solo para tener algo que hacer. Lo llevé a mi estudio. Me senté en el sillón de cuero que se había moldeado a mi forma a lo largo de los años, y miré la foto enmarcada de Elena en la estantería. Fue tomada justo allí en la casa del lago, una tarde de verano, el sol detrás de ella convirtiendo su cabello en cobre. Pensé en lo que ella habría dicho si hubiera estado en ese porche conmigo hoy. Elena no alzaba la voz a menudo, pero cuando lo hacía, el aire cambiaba. Ella no habría dejado que Sebastián llegara a la mitad de esa frase. El teléfono vibró de nuevo, esta vez lo levanté. Un mensaje de texto de Sebastián. Solo para que lo sepas, hemos decidido que la casa del lago será de ellos permanentemente. No vuelvas. Sin explicación, sin discusión, solo una línea en la arena trazada sobre algo que él no poseía. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca abajo y miré la ventana oscura. Durante 3 años desde que Elena falleció, había sido el padre complaciente, diciendo sí a cada petición, escribiendo cheques sin preguntar, apareciendo cuando se me pedía y desapareciendo cuando no. Me dije a mí mismo que era por el bien de mantenerme cerca de mi único hijo, que tal vez si daba lo suficiente, nos aferraríamos a alguna versión de la familia que Elena apreciaba. Pero las familias no toman lo que es tuyo y te dicen que no eres bienvenido. Las familias no borran tu nombre de la puerta de tu propia casa. Tomé un sorbo lento de café. En algún lugar bajo el aguijón de la humillación, algo más firme comenzó a tomar forma. No ira. Todavía no. Algo más frío. He estado en la construcción toda mi vida. Sé sobre cimientos, cómo construirlos y cómo socavarlos sin que la estructura se dé cuenta de que está fallando. Y me di cuenta, sentado allí en la tenue luz de mi estudio, que mi hijo acababa de darme una fecha límite sin querer. Estaban allí ahora. Se quedarían tanto tiempo como pensaran que podían salirse con la suya. Miré la foto de Elena de nuevo. Ella estaba sonriendo de esa manera que siempre parecía que sabía algo que yo no. «Querrías que manejara esto a mi manera», dije en voz baja. Afuera la calle estaba en silencio. Adentro dejé la taza de café. Alcancé un bloc de notas y escribí una sola línea. Nunca olvidarán este día. No fue un juramento hecho en el calor del momento. Era un plano. Y en mi mundo, los planos siempre se construyen. El teléfono sonó justo después de las 6 de la tarde del día siguiente. Estaba en la cocina, de pie sobre el fregadero, enjuagando un plato de la cena sencilla que había preparado. Mis manos estaban mojadas cuando contesté, así que equilibré el teléfono en mi hombro. «Papá». La voz de Sebastián era cortante, profesional. El tipo de tono que usas cuando ya has decidido cómo terminará una conversación. «Sebastián». Mantuve el mío plano, indescifrable. «Escucha con atención. Valeria y yo lo hablamos. La casa del lago va a pertenecer a sus padres ahora. Gustavo y Patricia se mudarán permanentemente». Mi mano se congeló bajo el chorro de agua. «¿Cómo dices? ¿Me escuchaste?» Sus palabras eran tan firmes como si me estuviera diciendo el pronóstico del tiempo. «Tiene más sentido de esta manera. Ellos necesitan un lugar adecuado, y tú apenas lo usas». Cerré el grifo. La cocina quedó en silencio excepto por el leve zumbido del refrigerador. «Tú no eres dueño de la casa del lago, Sebastián. No puedes regalarla. Puedo cuando es lo correcto». Reí una vez, un sonido corto y seco. «¿Lo correcto? ¿Para quién?»
Para todos nosotros, dijo sin perder el ritmo. Ellos han estado luchando. Tú tienes más espacio del que necesitas. Tú eres, ya sabes, mayor ahora. Estás solo. No es como si estuvieras llevando amigos allá arriba cada fin de semana. Mayor ahora. Solo. Dejó colgar esas palabras, confiado. Hacen su trabajo. Hace 3 años, después de que Elena falleció, esa frase me habría partido por la mitad. Habría tropezado con mi voz ofreciendo concesiones solo para mantener la paz, para mantenerlo cerca. En aquel entonces pensaba que perder la aprobación de mi hijo significaría perder a Elena de nuevo. Pero algo sobre la forma en que lo dijo esta vez. Como si mi vida tuviera una fecha de vencimiento que él ya había marcado en un calendario. Hizo lo contrario. Endureció algo dentro de mí. Sebastián, dije lentamente. Trabajé 30 años por esa propiedad. Construí el negocio que pagó cada piedra, cada viga, cada maldito tornillo en esa casa. Tu madre y yo. Eso es lo que hacen los padres, interrumpió él. Proveer. Asegurarse de que su familia esté cuidada. Yo proveí para ti, no para tus suegros. Son familia ahora. ¿No? Dije, mi voz afilándose. Son la familia de Valeria. Yo apenas los conozco. El silencio crepitó en la línea por un momento. Papá, estás siendo egoísta. Reí con un sonido bajo e incrédulo. Egoísta. Tienes descaro. Te concedo eso. Hablo en serio. Hemos hecho mucho por ti desde que mamá murió. Mis nudillos se blanquearon alrededor del teléfono. Todo lo que han hecho por mí. Te refieres a la boda que pagué. El auto que te compré cuando el tuyo se descompuso. Los préstamos universitarios que cubrí. O tal vez el depósito para ese apartamento sobrevalorado. Eso es simplemente lo que hacen los padres, repitió él, como si fuera un mantra. Y lo que los hijos no hacen es robar a sus padres. Su voz se agudizó. Casi no vas allí. ¿Cuál es el punto de dejar que se quede vacía? No está vacía. Estoy allí cuando quiero estar allí. Te aferras a una casa, papá. Es poco saludable. Mamá no querría. El aire en la habitación cambió. No. Dije, cada palabra clara, hables por tu madre. Otra pausa, más larga esta vez. No puedes decirme que no en esto. Dijo finalmente como si fuera un hecho. Sí, sí puedo. ¿Crees que puedes detener esto? Los mudaremos el próximo fin de semana. Está sucediendo. No, dije de nuevo. Tranquilo y definitivo. Su voz subió hacia la ira. No hagas esto, papá. No hagas esto más difícil de lo que necesitas ser. Solo te avergonzarás a ti mismo. Durante años, había evitado avergonzarme frente a Sebastián. Había mantenido mi voz nivelada, mantenido mis demandas mínimas, mantenido mi billetera abierta. Pero hubo una extraña libertad en ese momento. Al darme cuenta de que la vergüenza ya era suya, no mía. Terminé de hablar de esto, dije. No estás a cargo aquí. Respondió él de golpe. Ya no. Si peleas esto, perderás. La tomaremos de todos modos. Hubo un tiempo en que habría tratado de razonar con él, encontrar un punto medio, pero había pasado mi vida en negociaciones de construcción, y sabía cuando el otro lado no tenía intención de encontrar uno. No alcé la voz. No le dije que estaba equivocado. Ni siquiera le pedí que reconsiderara. Simplemente colgué. Por primera vez en nuestras vidas, terminé la llamada primero. El teléfono estaba en la encimera, la pantalla oscura, mi reflejo tenue en el vidrio. Mi corazón estaba estable, mi respiración uniforme. Fue una cosa tan pequeña, ese clic, ese final deliberado, pero se sintió como el movimiento de apertura en un juego que había estado evitando durante años. Me enjuagué el jabón de las manos, la sequé en una toalla y me paré por un momento en el umbral de la cocina. La quietud de la casa presionaba a mi alrededor, pero esta vez no se sentía vacía, se sentía cargada, porque ahora sabía 2 cosas. Una, Sebastián había cruzado una línea que no se podía descruzar. 2. Finalmente estaba dispuesto a hacer algo al respecto. No dormí esa noche. Pasé por los movimientos. Ducha. Cepillarme los dientes. Incluso hojé la sección de deportes del periódico dominical. Pero cuando me acosté a las 11, mi mente no se quedaba quieta. El techo sobre mí bien podría haber sido una pizarra blanca. Lunes. 14 de abril. Martes. Miércoles. Jueves. Sábado 19 de abril.
Las fechas se alineaban en mi cabeza como hitos en un cronograma de proyecto. 30 años en la construcción me habían entrenado para pensar en líneas de tiempo, dividir el trabajo en fases, conocer tus fechas límite y, lo más importante, descifrar a los otros tipos. Y Sebastián acababa de darme una. Se mudan el próximo fin de semana, había dicho. Como si ya estuviera decidido. Como si todo lo que yo tuviera que hacer fuera quitarme del camino. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no era un plan vago. Este era un objetivo fijo. Y un objetivo fijo podía ser golpeado desde muchos ángulos. Me giré sobre mi costado, mirando el espacio donde Elena solía dormir. Ella había odiado las fechas límite, pero amaba la preparación. Mide 2 veces, corta una vez, solía decir cuando trabajábamos juntos en proyectos de la casa. Mis pensamientos comenzaron a ensamblarse en algo más estructurado. Esto no se trataba solo de mantener la casa del lago. Se trataba de mostrarle a Sebastián, a Valeria, y a sus padres educados y oportunistas que yo no era un hombre al que pudieran maniobrar como un mueble. Durante los primeros 3 años después de la muerte de Elena, había sido exactamente eso, movido a donde ellos querían. Acepté lo que pidieran. Me convencí de que decir sí era la única manera de evitar que la familia se escapara por completo. El patrón era vergonzosamente claro ahora. 8 meses después del funeral, Sebastián llamó por su auto. Está en las últimas, papá. Valeria necesita algo confiable para ir al trabajo. Eso se convirtió en $26,000 para una camioneta nueva comprada y entregada en una semana. 1 año después, fue su condominio. El dueño está vendiendo, papá. Tenemos que movernos rápido en este lugar. Escribí un cheque para el depósito sin siquiera ver el edificio. Luego vino el pequeño préstamo para ayudarlos a amueblarlo, que resultó ser de 5 cifras. Cada vez me dije que Elena habría querido que ayudara. Cada vez los agradecimientos se hacían más cortos, las peticiones más grandes. Y ahora estábamos aquí. A la medianoche, dejé de intentar dormir. Caminé descalzo hacia la cocina, preparé café negro fuerte y me senté a la mesa con un bloc de notas legal. En la parte superior, escribí una palabra en letras mayúsculas. Objeciones. Debajo de ella. Defensa legal, Marcelo. Cambios de cerraduras y llaves podrían escalar demasiado rápido. Vigilancia/monitoreo. Disuasión psicológica. Vergüenza pública. Arriesgado. Miré la lista. La defensa legal era obvia. Conocía a Marcelo desde hacía 20 años. Había negociado mis contratos comerciales más grandes, mantenido a mi empresa fuera de 3 demandas frívolas, y una vez convenció a una junta de zonificación de la ciudad para revertir una decisión que me habría costado $500,000. Los cambios de cerraduras parecían prematuros. Si Sebastián pensaba que yo estaba entrando en pánico, doblaría la apuesta. No, necesitaba que pensara que yo era pasivo. Vigilancia. Ahora eso tenía posibilidades, no solo para observarlos, sino para controlar el ambiente. Disuasión psicológica. Esa me hizo sonreír por primera vez en días. Lo había usado en negocios antes. Presión sutil que hacía que la otra parte se alejara pensando que era su idea. Miré la palabra de nuevo. Opciones. Luego tracé una línea a través de ella y escribí ventajas, porque a eso se reducía todo. Regla 1. Nunca negocies desde la desesperación. Regla 2. Controla la información. Regla 3. Sé dueño del tiempo. Casi podía escuchar la voz de Elena. Estás construyendo algo de nuevo, ¿verdad? Para las 2 de la mañana, tenía el esqueleto de un plan. Fase 1. Hablar con Marcelo. Levantar los muros legales antes de que Sebastián siquiera huela el concreto. Fase 2. Instalar un sistema en vista clara, que haría la vida incómoda para cualquiera que no perteneciera allí. Fase 3. Dejar que Sebastián camine directo hacia ello. Y todo cronometrado para la única ventaja que él me había entregado en bandeja de plata. La fecha límite del fin de semana. A las 6:45, el sol apenas comenzaba a empujar luz a través de las persianas. Me duché, me afeité, y me puse el mismo saco azul marino que usaba para las reuniones con clientes en mis tiempos. No porque a Marcelo le importara, sino porque a mí sí. Te vistes para el trabajo que estás a punto de hacer. Para las 8:30, estaba en la oficina de Marcelo en el centro. Se puso de pie cuando entré. Su apretón de manos tan firme como recordaba. Ricardo, qué bueno verte. Desearía poder decir lo mismo,
dije acomodándome en la silla de cuero frente a su escritorio. Tengo una situación familiar. Disputa de propiedad. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Comercial o residencial? Residencial. La Villa del Lago Vista Clara. Eso está a tu nombre. Lo está. La compré directamente hace 12 años. Se echó hacia atrás. ¿Quién está haciendo el reclamo? Mi hijo. Marcelo no se inmutó, pero su bolígrafo se detuvo sobre el bloc legal. Las disputas familiares se vuelven complicadas. No quiero complicaciones. Quiero que sea hermético. Revisamos los conceptos básicos. Título de propiedad, historial de compra y mi testamento. Marcelo describió protecciones, revisar la escritura, reforzar la propiedad con un fideicomiso si fuera necesario, y crear un registro claro de cualquier amenaza o coerción. ¿Qué tan rápido podemos movernos?, pregunté. Para una revisión básica, unos días. Protecciones más avanzadas, 2 a 3 semanas. Demasiado tiempo, dije. Planean mudarse el próximo fin de semana. Asintió lentamente. Entonces empezamos de inmediato. Tráeme cada papel que tengas sobre esa propiedad para mañana por la mañana. Y Ricardo, documenta todo. Mensajes, llamadas, incluso conversaciones en persona. Si amenazan o exigen algo, escríbelo con la fecha y la hora. Salí de su oficina con el tipo de enfoque que no había sentido en años. Afuera, el cielo sobre la ciudad era de un azul duro y claro. A mitad de camino hacia mi auto, mi teléfono vibró. Sebastián. Contra mi mejor juicio, contesté. Finalmente, dijo él, necesitamos resolver esta tontería. Los padres de Valeria esperan mudarse el próximo fin de semana. No seas difícil. Desbloqueé la puerta de mi auto y me deslicé adentro. La única tontería eres tú pensando que puedes regalar mi propiedad. No es una tontería, papá. Ya han comenzado a empacar. Eso es desafortunado para ellos. Tendrán que desempacar. Vas a hacer esto feo. Tú ya lo hiciste feo. Suspiró como si yo fuera un cliente obstinado rechazando una buena oferta. Gustavo perdió su trabajo el mes pasado. Patricia está incapacitada. Necesitan esta casa más que tú. Ese no es mi problema para resolver. Se llama espíritu familiar. Como el espíritu que mostraste cuando me dijiste que me fuera de mi porche. Silencio. Luego más frío. Todavía vendrán el sábado. Con o sin tu bendición. Colgó. Me senté allí en el asiento del conductor, mirando a través del parabrisas. Sábado. Eso me daba 5 días. 5 días para convertir mi casa del lago en un lugar en el que nunca querrían volver a poner un pie. El martes por la mañana trajo el tipo de luz que parece aplanar todo lo que toca. Sin sombras. Sin calor. Solo una claridad estéril. Estaba en mi escritorio antes de las 7. Papeles extendidos en pilas ordenadas. La escritura de la villa. Registros de impuestos, documentos de seguro. Marcelo los tendría hoy. Pero mi mente no estaba solo en la armadura legal. El papeleo hermético era necesario. Pero no era suficiente. Sebastián había dejado clara una cosa. No temía las consecuencias que no podía ver. Pensaba que esto sería una cuestión de terquedad versus inevitabilidad. Que si empujaba lo suficiente, yo me doblaría de la manera en que siempre lo había hecho. Eso significaba que tenía que cambiar el terreno. Tomé un sorbo de mi café, mirando la fotografía de Elena en la esquina de mi escritorio. Ella se estaba riendo cuando la tomé. Un mechón de cabello atrapado en la brisa del lago Vista Clara. La foto siempre había sido un consuelo. Últimamente, se había convertido en algo más. Un recordatorio de lo que valía la pena defender. Para las 8, estaba en la acera caminando 3 casas más abajo hacia una casa estrecha, estilo rancho, con un buzón blanco que decía Miles. Darío Miles tenía 52 años. Era soltero y el tipo de vecino que podía cablear un cine en casa en el tiempo que a la mayoría de la gente le tomaba leer las instrucciones. Nos conocimos el invierno después de que Elena murió, cuando una tubería rota en su sótano lo tuvo con el agua hasta los tobillos a punto de congelarse. Llamé a un plomero de mi confianza. Me aseguré de que el trabajo se hiciera bien, y rechacé el pago. Darío nunca lo olvidó. Abrió la puerta en jeans y una camiseta desteñida con el logo de alguna empresa tecnológica. Gafas manchadas por horas frente a la pantalla. Ricardo, dijo, retrocediendo para dejarme entrar. ¿Todo bien? Depende de cómo definas. Todo bien.
Su oficina parecía el interior de un bastidor de servidores. 3 monitores, cables enlazados como enredaderas, estantes apilados con enrutadores, placas de circuitos y artilugios que no podía nombrar. Hizo un gesto hacia una silla y me senté. Necesito tu ayuda con un proyecto. Sus ojos se entrecerraron ligeramente de la manera en que lo hacen cuando trata de decidir si alguien habla en serio. ¿Qué tipo de proyecto? El tipo que involucra sensores de movimiento, luces, sonido, tal vez algunos efectos visuales. Y tiene que activarse automáticamente cuando la gente entra en un espacio. Darío se echó hacia atrás, con el indicio de una sonrisa en su rostro, como una casa embrujada. Algo así. Excepto que el objetivo no es la diversión. Es hacer que la gente se vaya y no quiera volver. Eso le sacó una risa baja. Ahora tienes mi atención. ¿A quién estamos tratando de asustar? Sacudí la cabeza. Mejor que no sepas todos los detalles. Digamos que algunas personas piensan que pueden mudarse a un lugar que no les pertenece. Quiero que tengan una experiencia memorable. Me miró por un largo momento. Luego asintió. Puedo hacer memorable. Pasamos la siguiente hora hablando de posibilidades. Detectores de movimiento en cada habitación principal programados para activar secuencias de iluminación que serían desorientadoras pero no peligrosas. Altavoces ocultos en rejillas de ventilación y detrás de los muebles listos para reproducir sonidos. Pasos en pasillos vacíos. Puertas chirriando. Susurros justo por debajo del nivel de comprensión. Proyectores lanzando figuras sombrías en las paredes. Y lo más importante, un sistema de control central que yo pudiera operar de forma remota. ¿Podemos agregar activación de agua? Pregunté. Duchas, lavabos, todo encendido a la vez. Darío sonrió. Seguro. Necesitaré conectarme a los controles de plomería. Pero es factible. Y es legal. Todas funciones estándar de casa inteligente simplemente combinadas de manera creativa. Para las 10, su camioneta estaba medio cargada con equipo. Una pila de sensores no más grandes que alarmas de humo, rollos de tiras de luz LED programables, media docena de proyectores compactos y una tableta cargada con software de control. Se movía con la velocidad de un hombre que había estado esperando una excusa para usar todos sus juguetes a la vez. El viaje al lago Vista Clara tomó poco menos de 2 horas. Mantuve mis ojos en la carretera, pero mi mente seguía repasando el diseño de la villa. Entrada, sala de estar, cocina, los 3 dormitorios de arriba, la sala de costura de Elena que no había tocado desde que ella murió. Cada habitación tendría su parte en la actuación. Cuando llegamos, Darío salió y silbó bajo. Lindo lugar, dijo. Es mío, respondí uniformemente. Y tengo la intención de mantenerlo. Adentro, el aire todavía olía levemente al limpiador de cedro que había usado en los pisos el mes pasado. Se sentía mal estar allí sin Elena, pero hoy ese sentimiento estaba bordeado con un propósito. Comenzamos en la entrada. Darío montó el primer detector de movimiento sobre la puerta, sincronizándolo con la tableta. Cuando esto se active, explicó, las luces de la sala de estar comenzarán a estroboscópicas y alternar colores, y el asistente de voz dará una advertencia. ¿Qué tipo de advertencia? Escribió algo en la tableta. Un momento después, una voz tranquila pero firme llenó la habitación. Atención, usted no es el propietario de esta propiedad. Salga inmediatamente. Sentí algo casi como satisfacción. Bien. Desde allí, nos movimos de habitación en habitación. Arriba, Darío posicionó proyectores para lanzar sombras altas y cambiantes contra las paredes. Figuras que parecían moverse cuando no estabas mirando directamente. En la cocina, preparó los grifos para abrirse a la orden. Agua brotando con un rugido mecánico. Los altavoces fueron a las esquinas, escondidos detrás de estanterías, debajo de sillas. Los sonidos que llevarían. Chirridos aleatorios, pasos ahogados, susurros indistintos se superpondrían unos sobre otros hasta que no pudieras decir que era real. Todo esto corre en una red cerrada, dijo Darío, mientras metía cables detrás de un zócalo. Es independiente del Wi-Fi principal, así que no pueden simplemente desconectar un enchufe o cambiar una contraseña. ¿Energía de respaldo? Pregunté. Sonrió. Ya está cubierto. Baterías ocultas en el sótano mantendrán esto funcionando por días, incluso si cortan el interruptor. Para media tarde, la villa había sido transformada.
aunque, para el ojo casual, nada se veía diferente. Esa era la belleza de esto. Una sala de estar todavía parecía una sala de estar, pero ahora era un punto de activación para luz y sonido. Un pasillo parecía tranquilo hasta que entrabas en él y las sombras comenzaban a moverse. Probamos cada secuencia. Las luces estroboscópicas golpeaban fuerte, pulsando en un ritmo que hacía imposible concentrarse. El asistente de voz escalaba sus advertencias y el movimiento continuaba. Los sistemas de agua rugían a la vida después de 30 segundos de movimiento. Los susurros apenas audibles al principio se volvían más insistentes cuanto más tiempo te quedabas. «Esto funcionará», dijo Darío, mirando la tableta mientras los sensores se iluminaban en secuencia. «Tiene que hacerlo». Mientras empacábamos, me paré en la entrada mirando hacia el lago. El sol se estaba hundiendo detrás de los árboles, lanzando un brillo cobrizo a través del agua. A Elena le había encantado esta hora, diciendo que hacía que todo pareciera que estaba conteniendo la respiración. Cerré la puerta, le pasé llave y puse el sistema en espera. En mi mente, ya podía verlo. Sebastián abriendo la puerta con esa confianza prestada. Valeria detrás con sus padres. Todos entrando en una casa que pensaban que era suya, y la casa respondiéndoles. El juego estaba a punto de cambiar. El miércoles por la mañana, el golpe de Darío en la puerta llegó antes de lo esperado. Abrí la puerta para encontrarlo equilibrando una pila de cajas de equipo contra una cadera, un proyector compacto metido bajo su brazo como una pelota de fútbol. No podía dejar de pensar en ello, dijo mientras entraba. Tengo algunas ideas para hacer esto aún mejor. El tipo de algunas ideas que Darío traía nunca eran pequeñas. Para cuando cargamos su camioneta, había contado 2 baterías de grado industrial de respaldo, una matriz de nuevos altavoces no más grandes que vasos de chupito, y algo que él llamaba módulos de audio direccional. Piensa en ello como una linterna para el sonido, explicó, mientras conducíamos hacia el lago vista clara. Lo apuntas a un punto, y solo la persona parada allí lo escucha. Nadie más en la habitación lo notará. Imaginé a Sebastián parado en el pasillo escuchando una voz susurrar directamente en su oído mientras Valeria y sus padres miraban alrededor confundidos. Perfecto. La villa se veía exactamente como la habíamos dejado 2 días antes. Esa era la belleza del trabajo de Darío. Todo oculto a plena vista. Esperando. Comenzamos con los proyectores. Montó uno alto en la esquina del descanso de arriba, su lente apuntando para lanzar una sombra a lo largo del pasillo. Cuando lo encendió, una tenue figura alargada apareció moviéndose con el suave balanceo de alguien caminando. Incluso sabiendo que era solo luz en una pared, sentí que mis instintos se tensaban. Imagina ver eso a las 2 de la mañana después de una copa o 2 de vino, dijo Darío. Agregamos 2 más en las habitaciones de invitados programados para parpadear cada pocos minutos, lo suficiente para captar el borde de la visión de alguien. Luego, vino el audio direccional. Darío instaló uno en la entrada oculto detrás de la moldura del techo. Lo probamos. Me paré en el felpudo de bienvenida, y una voz baja susurró: «No deberías estar aquí». Da un paso a la izquierda, y se desvanece. Da un paso atrás. Regresa. El efecto fue instantáneo y personal, como si la casa misma me hubiera elegido. «Ese se va a meter dentro de sus cabezas», dijo Darío. Para media mañana, el piso de arriba y el piso principal estaban completamente integrados. Las luces todavía estroboscópicas con el movimiento. El agua todavía rugía desde cada grifo después de 30 segundos de actividad. Pero ahora el sistema tenía capas, sombras para ver, voces para escuchar y la inquietud de nunca saber qué se activaría a continuación. Nos mudamos al sótano para la instalación de la batería. Darío deslizó una unidad detrás del revestimiento cerca de la caja de interruptores, la otra debajo del hueco de la escalera. Estas mantendrán todo el sistema funcionando durante al menos una semana si de alguna manera cortan la principal, dijo. Y buena suerte encontrándolas sin destrozar el lugar. Me paré en la parte superior de las escaleras mirando hacia el sótano oscuro. Elena siempre había odiado ese espacio, diciendo que se sentía como el tipo de lugar donde esperaban las malas noticias. Hoy, se sentía como el centro neurálgico de algo quirúrgico. Para el mediodía, estábamos listos para las pruebas de secuencia completa. Comenzamos en la entrada. Las luces activadas por sensores de movimiento destellaron en ritmo irregular, y el asistente de voz anunció su advertencia.
Darío se movió más profundo hacia la sala de estar. El agua estalló en el fregadero de la cocina. Las sombras parpadearon contra la pared lejana, y el susurro lo siguió como una segunda sombra. Arriba, el proyector del descanso envió su figura caminando a través de la pared, mientras los altavoces del dormitorio reproducían un golpe lento e irregular. No fuerte, solo presente. El tipo de sonido que jurarías que era real, hasta que abrías la puerta y no encontrabas nada. El tiempo fue impecable. Cada elemento se basaba en el último, y cada pieza se reiniciaba después de unos minutos de quietud, lista para activarse de nuevo. «Esto», dijo Darío, sonriendo mientras estábamos parados en la ahora silenciosa villa, «es una obra maestra. Es una herramienta», corregí. Aunque una parte de mí estaba de acuerdo. Nos sentamos en los escalones del porche, comiendo sándwiches que había empacado de casa. El lago extendiéndose frente a nosotros. El agua estaba tranquila. El aire fresco. La villa parecía el lugar que siempre había sido para mí. Un retiro. Un lugar seguro. Nadie mirándola desde afuera adivinaría que estaba cableada para defenderse. Darío se limpió las manos y me miró. «¿Sabes, Ricardo? Hay algo satisfactorio en darle a una casa dientes». Pensé en Elena, en los años que insistió en que la villa fuera un lugar de bienvenida. A ella no le habría gustado la idea de los dientes, pero habría entendido el principio. Proteger lo que es tuyo. Para última hora de la tarde teníamos todo guardado. El sistema armado y la tableta de control emparejada con mi teléfono. Ahora podía monitorear la villa desde cualquier lugar, ver transmisiones en vivo, activar o pausar secuencias, incluso ajustar el tiempo sobre la marcha. Parado en la puerta antes de irnos, eché un último vistazo alrededor. Los muebles estaban exactamente donde siempre habían estado. Las alfombras rectas, las cortinas corridas de tal manera, nada que sugiriera que cada rincón, cada umbral, cada espacio tranquilo era ahora un cable trampa. De vuelta en la ciudad esa noche, me senté en mi estudio. La tableta en el escritorio a mi lado. Las transmisiones de la cámara de la casa del lago brillaban en la luz tenue. Entrada. Sala de estar, cocina, descanso de arriba, todo quieto, todo esperando. Mi teléfono vibró a las 8:47 de la noche, un mensaje de Sebastián. «Estaremos allí alrededor de las 2 de la tarde del sábado. No te molestes en venir». Miré la pantalla por un momento, las comisuras de mi boca levantándose. Tiempo exacto. Acababa de darme la última pieza que necesitaba. A las 2 en punto, el sábado. Llegarían, confiados, con derecho, seguros de que yo no estaba cerca, y la casa, mi casa, estaría lista para saludarlos. Cerré el mensaje sin responder. Me eché hacia atrás en mi silla y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. En la construcción, el momento más peligroso es el que precede al primer golpe de martillo. Toda la fuerza es todavía potencial, todo el cambio aún invisible. El sábado, el golpe aterrizaría. Sábado, 19 de abril, 1:45 de la tarde. La transmisión de la cámara desde la entrada estaba tranquila. El lago detrás como un panel de vidrio azul. Me senté en mi estudio a 300 kilómetros de distancia. La tableta de control inclinada hacia mí. Mi teléfono a su lado. Cada sistema en la villa estaba armado. Sensores preparados, proyecciones con señales de audio cargadas, controles de agua listos. Exactamente a las 2:02. Una camioneta SUV plateada oscura apareció en la cámara del camino de entrada. Sebastián conducía. Valeria estaba sentada en el asiento del pasajero, con las gafas de sol empujadas hacia arriba en su cabello. Gustavo y Patricia llenaban el asiento trasero, inclinándose hacia adelante como turistas, ansiosos por la primera vista de un monumento. No se detuvieron para disfrutar de la vista. Tan pronto como la camioneta se detuvo, las puertas se abrieron, y los cuerpos se derramaron con el ritmo de personas que ya creían que pertenecían allí. Sebastián caminó hacia la parte trasera. Abrió el maletero y comenzó a descargar bolsos. Valeria dirigía desde un lado, señalando hacia el porche como si estuviera dando órdenes en un set de película. Gustavo levantó una maleta con ruedas. Patricia acunaba un gran bolso de lona contra su costado. El tipo de bolso que la gente trae cuando tiene la intención de quedarse un tiempo. A través del micrófono de la cámara, podía escuchar la grava crujir bajo sus zapatos. Una gaviota gritó en algún lugar sobre el agua, y luego,
Cuando llegaron al pie de los escalones, Gustavo notó el letrero. El trabajo de Darío. Placa de acero cepillado montada sobre un respaldo de cedro. El mensaje grabado en letras negras y negritas. Bienvenidos a la casa del futuro. Entré bajo su propio riesgo. Patricia se detuvo, con una mano apretando su bolso. ¿Qué se supone que significa esto? Gustavo se inclinó para leer. Algún tipo de broma. Valeria rió ligeramente. Oh, eso es solo papá siendo raro. Siempre está haciendo cosas como esta. Ignórenlo. Sebastián ni siquiera miró el letrero. Vamos, entremos. Pero Patricia no estaba por la labor. No voy a pasar por delante de esta cosa. Se ve ridículo. Hace que el lugar se sienta mal. Ella extendió la mano, agarró el soporte de montaje y tiró. Los tornillos se soltaron del revestimiento con un agudo chirrido metálico. El letrero resonó sobre el porche. Ella lo empujó a un lado con el pie. «¿Ahí?», dijo, sacudiéndose las manos. Lo primero en irse. Observé la placa de acero asentarse sobre el tablón, la luz del sol brillando en su borde. Subieron los escalones, Sebastián al frente, Valeria justo detrás de él. Gustavo siguió con su maleta, Patricia arrastrando los pies, todavía con la pequeña sonrisa satisfecha de alguien que cree que ya ha mejorado su entorno. Sebastián sacó una llave de su bolsillo, mi llave copiada de la de repuesto que le había dado hace años, y la deslizó en la cerradura. La puerta se abrió sin resistencia. «Bienvenidos a casa», dijo sobre su hombro, y los condujo adentro. Desde mi escritorio, cambié la vista de la tableta a la transmisión de la sala de estar. Entraron en el cuadro uno por uno, sus zapatos cruzando la alfombra que Elena y yo habíamos elegido en un viaje al sur. La voz de Patricia se escuchó claramente a través del micrófono. «Oh, es incluso más bonito de lo que imaginaba». Gustavo dejó su maleta junto a las escaleras. Se siente como un hogar adecuado. Valeria se dirigió hacia la cocina. «Vamos a ver qué cenamos. Me muero de hambre». Sebastián estaba en el centro de la sala de estar, con las manos en las caderas, inspeccionando el espacio como un hombre inspeccionando una propiedad que acababa de comprar. Había una facilidad en su postura que no había visto desde que era un adolescente. Y en aquel entonces, venía de saber que sus padres manejarían cualquier cosa que rompiera. Los dejé moverse libremente durante la siguiente hora. Gustavo exploró arriba. Patricia reorganizó los cojines del sofá. Valeria se sirvió una copa de vino de la botella que había sacado de su bolso. Sebastián jugueteó con el termostato. De vez en cuando uno de ellos pasaba un sensor de movimiento. La tableta se iluminaba, notando la activación. Pero yo no activaba nada. Todavía no. Dejemos que se pongan cómodos. Para las 8:30 de esa noche, el sol se había puesto sobre vista clara. La cámara del descanso de arriba mostraba a Gustavo en pantalones de pijama dirigiéndose hacia la habitación de invitados. Patricia ya estaba en la cama, con un libro de bolsillo abierto en sus manos. Valeria estaba en la cocina enjuagando platos. Sebastián estaba desparramado en el sofá, teléfono en mano, desplazándose por algo con la leve sonrisa de satisfacción propia de un hombre que pensaba que el día había ido exactamente a su manera. Esperé hasta que el perfil de sonido de la villa, un gráfico en la tableta que mostraba el ruido ambiental, hubiera bajado a casi silencio. 10:03 de la noche. Desde mi silla en la ciudad, me incliné hacia adelante. Toqué el icono en la pantalla de control principal de la tableta. Ejecutar secuencia completa. El sistema cobró vida en menos de un segundo. Las luces en cada habitación comenzaron a estroboscópicas. No el pulso suave de un club, sino destellos agudos y desorientadores en rojo, azul y blanco alternados. Los proyectores de arriba lanzaron la sombra caminante a través de la pared del pasillo. Abajo, los altavoces susurraron justo por encima del borde de la audición. «No deberías estar aquí. No deberías estar aquí». En la cocina, el agua brotó del grifo, salpicando contra el fregadero de acero inoxidable. Las duchas del baño rugieron a la vida. El vapor ya nublaba el descanso de arriba. La cámara del descanso captó a Gustavo tropezando hacia el pasillo, con una mano protegiendo sus ojos de los destellos. Pat, ¿qué demonios está pasando? La voz de Patricia flotó desde la habitación de invitados, alta y aguda. Gustavo, hay alguien aquí. Valeria apareció en la transmisión de la sala de estar, con la cabeza girando de lado a lado mientras las sombras se deslizaban por las paredes.
Sebastián. ¿Configuraste algo? Sebastián se enderezó de golpe. No. Es probablemente algún aumento de tensión. Se cortó a sí mismo cuando el asistente de voz anuló cualquier otro sonido. Atención. Ocupantes no autorizados detectados. Salgan de las instalaciones inmediatamente. El audio direccional en la entrada se activó. Sebastián se congeló a medio paso mientras el susurro golpeaba su oído derecho solamente. Fuera. Giró buscando la fuente. Pero Valeria y sus padres ya se estaban moviendo hacia la cocina tratando de cerrar el agua. La cámara de la cocina mostró a Valeria girando las manijas del grifo, pero el agua seguía fluyendo. Gustavo tiró de la puerta del refrigerador como si tal vez eso ayudara. Patricia se aferró al marco de la puerta con los ojos muy abiertos, viendo una sombra deslizarse por el techo. Arriba, el proyector en la habitación de invitados parpadeó a la vida, proyectando la silueta de una figura inclinada en el umbral. El grito de Patricia cortó a través del ruido de la villa. «Sebastián», gritó ella, «llama a la policía». Él ya estaba buscando a tienta su teléfono. Pero incluso si lograba comunicarse, sabía exactamente lo que encontrarían. Un sistema de casa inteligente perfectamente funcional. Nada ilegal, nada roto, solo un desafortunado mal funcionamiento. La transmisión del descanso mostró a Gustavo agarrando el brazo de Patricia. «Nos vamos. Ahora». La voz de Valeria se superpuso a la de él. «No puedo abrir la puerta principal». Retardo de 30 segundos en la cerradura inteligente, lo suficiente para hacerle sentir que las paredes se cerraban. Observé a Sebastián tirar de la manija, sus hombros tensándose con el esfuerzo. Cuando la cerradura finalmente hizo clic, todos se derramaron sobre el porche, parpadeando contra la oscuridad. Nadie miró atrás al letrero que Patricia había arrancado. Estaban en la camioneta y retrocediendo por el camino de entrada, en menos de un minuto. La transmisión de la cámara siguió sus luces traseras hasta que fueron tragadas por los árboles. La villa volvió a quedar en silencio. Me recosté en mi silla, las manos descansando ligeramente sobre los brazos. La secuencia había funcionado perfectamente. Ni un defecto, ni una sola oportunidad para que reclamaran la narrativa. Sebastián pensó que había llegado a su nueva propiedad. En cambio, acababa de entrar en la mía. Las transmisiones de la cámara de la villa todavía estaban abiertas en mi escritorio cuando el teléfono sonó a las 7:31 de la mañana del domingo, la pantalla iluminada con Sebastián. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. «Buenos días, hijo». Mi voz era lo suficientemente cálida para sonar creíble. Lo suficientemente neutral para no revelar nada. «¿Qué hiciste, papá?». Las palabras salieron agudas, quebradizas. El sonido de alguien que no había dormido y funcionaba con adrenalina e indignación. «¿A qué te refieres? No te hagas el tonto conmigo». Su voz se quebró demasiado alta para el control. La casa se volvió loca anoche. Luces parpadeando. Agua saliendo por todas partes. Voces. Voces gritándonos que nos fuéramos. Los padres de Valeria están traumatizados. Mi mamá. Se corrigió. Reformuló. Patricia estuvo llorando durante horas. Gustavo pensó que vio. Se interrumpió de nuevo como si el recuerdo mismo fuera algo peligroso de admitir en voz alta. Me moví en mi silla, mirando la imagen fija en el monitor. La sala de estar vacía de la villa del lago vista clara. La luz de la mañana derramándose sobre la alfombra. «Eso suena aterrador», dije, dejando que la simpatía justa suavizara las palabras. «¿Llamaron a alguien?» «Llamamos a la policía», dijo él, la amargura vertiéndose a través de cada sílaba. Salieron a las 6. Registraron toda la casa. Dijeron que no veían nada malo. «Bueno», dije ligeramente. «Eso es un alivio». «Alivio». El volumen en su voz se disparó. «No dormimos durante 8 horas». Gustavo colapsó 2 veces. «Es Gustavo», corregí distraídamente. «No me importa cuál sea su nombre ahora». Dejé que un momento de silencio llenara la línea antes de hablar. «Sebastián, a veces, estos sistemas inteligentes modernos se vuelven impredecibles. Podría haber sido una subida de tensión. Podría haber sido una falla de cableado. No te atrevas a ser condescendiente conmigo», espetó. «Esto no fue aleatorio. Fue deliberado. Y ambos sabemos que tuviste algo que ver con eso». Sonreí al monitor, aunque él no podía verme. «Sebastián, estuve en la ciudad toda la noche, a 300 kilómetros de distancia. ¿Cómo podría controlar una casa desde aquí?
Podrías haber contratado a alguien. ¿A quién? ¿Exactamente para qué? Montar una elaborada casa embrujada para asustarte. Eso suena un poco descabellado, ¿no crees? Su respiración era irregular a través del teléfono. Esto no ha terminado. ¿Me oyes? No dejaremos que algún mal funcionamiento técnico nos detenga. Todavía se van a mudar. Incliné mi cabeza hacia las transmisiones de la cámara. La villa todavía estaba vacía, esperando. Tal vez a la casa no le gustan los extraños, dije. El silencio que siguió se extendió por 10 largos segundos. Te subestimé, dijo Sebastián finalmente. Su voz más baja ahora, bordeada con algo que no era del todo miedo pero estaba cerca. Se sabe que eso pasa. La línea se cortó. Dejé el teléfono suavemente, mis dedos golpeando una vez en el escritorio. Si anoche había sido una actuación, entonces esta mañana era la reseña. Habían sido sacudidos. Las grietas en su certeza habían aparecido. Pero el espectáculo no había terminado y, como cualquier buena producción, el segundo acto tenía que subir las apuestas. Para las 10 de la mañana, la cámara de entrada de la villa se iluminó de nuevo. Un sedán blanco entró en el camino de entrada. Un hombre salió llevando una pesada caja de herramientas negra, del tipo que usan los cerrajeros. Me incliné hacia adelante ajustando el ángulo para una mejor vista. Sebastián estaba con él, gesticulando hacia la puerta principal con frustración exagerada. El cerrajero se inclinó para examinar la cerradura, y luego miró a Sebastián negando con la cabeza. La transmisión de audio captó el intercambio. Estas no son cerraduras regulares, señor, dijo el cerrajero. Son sistemas inteligentes integrados. Escáneres biométricos, conectividad inalámbrica, fuentes de alimentación de respaldo. ¿No puedes simplemente reemplazarlas?, preguntó Sebastián. No sin reprogramar toda la red. Y eso es. Bueno, esa no es mi área. El hombre cerró su caja de herramientas con un chasquido decisivo. Necesitará un especialista en tecnología para eso. Alguien que entienda la automatización del hogar. Me permití una pequeña sonrisa privada. Darío Miles era el único especialista de este tipo en 300 kilómetros que tenía un conocimiento íntimo de este sistema. Y yo era la única persona de la que recibiría instrucciones. El cerrajero se fue. Sebastián se paró en el porche por un largo momento, con las manos en las caderas antes de girarse y caminar pesadamente de regreso a su auto. La cerradura de la villa permaneció activada. Las cámaras permanecieron en vivo. Esa noche dejé todas las transmisiones abiertas. La casa se sentó en la oscuridad, vacía pero alerta. El lunes pasó sin una llamada. Martes, 8:03 de la noche. El crujido de neumáticos sobre grava llenó el micrófono de la entrada. Miré la transmisión. Sebastián y Valeria esta vez, sin sus padres, llegaron a mi puerta principal en la ciudad como personas que habían agotado sus opciones corteses. Valeria estaba a un paso detrás de Sebastián, brazos cruzados, mandíbula tensa. «¡Abre, papá!», llamó Sebastián. Lo hice. «Necesitamos hablar», dijo. «Por supuesto». Di un paso atrás, dejándolos entrar en la entrada. El perfume de Valeria me golpeó antes que sus palabras. Cítrico agudo, costoso. «Este juego termina ahora», dijo Sebastián. «O detienes lo que sea que estés haciendo y nos das la villa, o...». Miró a Valeria. «¿O qué?», pregunté. La voz de Valeria era baja, controlada. «O nunca nos volverás a ver. Sin visitas, sin días festivos, sin futuros nietos». Hubo un tiempo en que eso habría sido un cuchillo en el estómago. Ahora eran solo datos. «Así que eso es una amenaza», dije uniformemente. «Es la realidad», respondió Sebastián. «Eres viejo, papá. Estás solo. ¿Qué necesidad tienes de un lugar así?». Miré de uno al otro. Interesante perspectiva de personas que intentaron mudarse a él sin preguntar. Los ojos de Valeria destellaron. «Pensamos que serías razonable». «Estoy siendo razonable», dije. «Me quedo con lo que es mío». Sebastián dio un paso más cerca. «¿Crees que eres inteligente? Te demandaremos. Acoso, angustia emocional. Le diremos a todos lo que hiciste». «¿Basado en qué evidencia?». Su mandíbula trabajó silenciosamente por un segundo. «Esto no ha terminado». Me apoyé contra el marco de la puerta, mi voz tranquila. «Creo que sí lo ha hecho». Se fueron sin otra palabra. No los vi irse. En mi estudio, me senté en mi escritorio y saqué un bloc de notas.
La conversación me había dado la última pieza que necesitaba. Mañana llamaría a Marcelo. Y luego a algunos otros. Sebastián pensaba que la batalla se trataba de tecnología e intimidación. Estaba equivocado. El juego final sería sobre papel, vinculante y permanente. La casa podría asustarlos, pero yo quería que quedaran fuera para siempre. La mañana después de que Sebastián y Valeria salieran furiosos de mi casa, el cielo de la ciudad estaba gris y sin viento. El tipo de cielo que te hace pensar que el día está conteniendo la respiración. Me serví un café negro, sin azúcar, sin crema. Me senté en mi escritorio con la taza en una mano y mi teléfono en la otra. Mi pulgar se cernía sobre un nombre en la lista de contactos. Marcelo. Conocía a Marcelo desde hacía 22 años. No era solo un abogado. Era el tipo de hombre que conocía el sonido exacto que hacía un libro de estatutos cuando se lo cerrabas en la cara a alguien. Nos conocimos cuando mi difunta esposa Elena y yo compramos nuestra primera propiedad de alquiler. Él había manejado el papeleo entonces, y había manejado cada transacción inmobiliaria desde entonces. Cuando contestó, su voz era la misma de siempre. Tranquila, cortante, eficiente. Ricardo, ¿qué puedo hacer por ti? Necesito proteger la villa del lago Vista Clara, dije. Permanentemente, sin disputas, sin lagunas. Nadie, ni mi hijo, ni su esposa, ni la familia de ella pueden reclamarla como suya. Hubo el leve rasguño de un bolígrafo sobre papel en su extremo. Está bien, ¿cuál es la situación? Le di la versión condensada. La declaración de Sebastián en el porche. Las amenazas apenas veladas de Valeria. Los padres de ella sentados en mis sillas de cubierta bebiendo mi vino. El susto que los hizo huir. Cuando terminé, Marcelo dio un silbido bajo. Y asumo que no quieres vender la propiedad directamente. No, dije. Pero tampoco la quiero a mi nombre. No, si eso significa que seguirán dando vueltas. Eso deja un par de opciones, dijo Marcelo. La más limpia. Transferir la propiedad a un fideicomiso irrevocable o donarla directamente a una entidad que controles. O podrías regalarla a una organización benéfica. Me eché hacia atrás en mi silla. ¿Cuál es la más rápida? La ruta de la caridad. Si tienes una en mente, puedo tener el papeleo redactado en 48 horas. Una vez firmado y registrado, es intocable. Pensé en la voz de Elena, cálida y firme, hablando sobre el centro de recuperación de veteranos local en el que solía ser voluntaria. Vista Clara no era solo una propiedad, era un lugar que ella creía que podía sanar a la gente. Tal vez todavía podría. Iniciativa de descanso para veteranos, dije. Han estado tratando de comprar tierra cerca del lago durante años. Dásela a ellos. Marcelo no perdió el ritmo. Entendido. Todavía podrás visitar, por supuesto. Y agregaré una cláusula que te otorgue acceso honorario de por vida. Pero legalmente, no será tuya, lo que significa que no será de él. Perfecto, dije. Arreglamos encontrarnos esa tarde. Para las 12 en punto, estaba sentado en la oficina con paneles de madera de Marcelo. El tipo de lugar donde incluso el aire parecía tener peso legal. Las ventanas daban al centro, pero las persianas estaban medio cerradas contra la luz. Marcelo deslizó una pila ordenada de documentos sobre el escritorio. Aquí está la transferencia de escritura. Aquí está el acuerdo de donación con la iniciativa de descanso para veteranos. Y aquí, tocó. La última página, es la cláusula que pediste. Acceso honorario de por vida para ti. Y cualquier persona que nombres. Revocable solo por ti. Leí cada línea, cada cláusula, cada coma. Luego firmé. Cuando el bolígrafo dejó la página, sentí que algo cambiaba. Como si el peso de la villa se hubiera movido de mis hombros a una base completamente diferente. Una que Sebastián no podía tocar. Marcelo reunió los papeles. Tendré esto registrado con el secretario del condado a primera hora de mañana. Para el viernes, será un asunto de registro público. Cualquiera que busque la escritura verá a la iniciativa de descanso para veteranos listada como el propietario. ¿Y Sebastián? Pregunté. Marcelo dio una pequeña sonrisa seca. Puede contratar a todos los abogados del estado. No importará. La propiedad estará fuera de su alcance. Esa noche, me senté en mi estudio con la transmisión de la cámara de la villa abierta en mi computadora portátil. El lugar estaba tranquilo, bañado en el oro del sol poniente.
A las 7:12 de la tarde, los faros barrieron el camino de entrada. La camioneta de Sebastián. Valeria está en el asiento del pasajero. Salieron rápido, marchando hacia la puerta principal como si fueran los dueños. Sebastián probó su llave. La cerradura permaneció muerta. Golpeó la puerta. Llamó una vez. No, papá. No, Ricardo. Solo un duro. Abre. Cuando no llegó respuesta, retrocedió y miró la casa con furia como si lo hubiera insultado personalmente. Valeria sacó su teléfono y comenzó a grabar un video. Esto es acoso, dijo a la cámara. Esto es un desalojo ilegal. Lo veremos en la corte. Casi me reí. Ella no sabía que la tinta en la transferencia ya estaba seca. A la mañana siguiente, llegó la llamada. El número de Sebastián de nuevo. Esto es todo, dijo sin preámbulos. Estamos tomando acciones legales. ¿Sebastián? Dije, manteniendo mi tono estable. Para cuando presentes algo, tal vez quieras verificar quién es el dueño de la villa. ¿De qué estás hablando? Ya no es mía, dije. Y no es tuya. Silencio. Luego, ¿qué demonios hiciste? Honré la memoria de tu madre, dije. Algo que pareces haber olvidado cómo hacer. Su voz se elevó. La regalaste. ¿A quién? Lo descubrirás muy pronto. Será registro público para el viernes. Respiraba con dificultad en el teléfono. Te vas a arrepentir de esto. No, dije. Voy a dormir mejor de lo que lo he hecho en años. La línea se cortó. 2 días después, la noticia se conoció más rápido de lo que esperaba. La iniciativa de descanso para veteranos publicó una foto en sus redes sociales. Su directora de pie en el porche de la villa, el lago brillando detrás de ella. La leyenda decía: estamos más que agradecidos de aceptar la generosa donación de la villa del lago Vista Clara del señor Ricardo Hale. Este retiro servirá como un lugar de curación para los veteranos y sus familias en las próximas décadas. El periódico local lo recogió. También lo hicieron un par de medios en línea. Para el mediodía, mi teléfono zumbaba con llamadas y mensajes, no de Sebastián, sino de personas de las que no había tenido noticias en años, todas ofreciendo felicitaciones o curiosidad. Cuando Sebastián finalmente llamó, su voz era plana, casi aturdida. Así que eso es todo. Prefieres dársela a extraños que a tu hijo. Prefiero dársela a personas que la respetarán. Dije. Has destruido esta familia. No, dije en voz baja. Eso lo hiciste tú mismo. No le quedaba nada por decir después de eso. Cerré la llamada. Me eché hacia atrás en mi silla y miré el horizonte de la ciudad. La villa ya no era mía, pero estaba a salvo. El lugar de Elena, mi lugar. Ahora eran los veteranos quienes la usarían para algo bueno. Y Sebastián había quedado fuera no por un cerrojo o un truco de casa embrujada, sino por el tipo de barrera que ningún berrinche o abogado podía romper. La ley. La guerra ya no estaba a punto de escalar. Había terminado. Y yo había ganado. El jueves por la mañana llegó limpio y brillante. El cielo de la ciudad como una pieza de vidrio cortado. Desperté antes de la alarma, ya vestido con mi traje gris y camisa blanca. La corbata que Elena siempre decía que me hacía parecer que decía en serio todo lo que decía. En la encimera de la cocina, una carpeta con copias certificadas de la escritura registrada. La transferencia del acuerdo de donación a la iniciativa de descanso para veteranos. La cláusula de acceso de por vida, con mi nombre en ella. Mis llaves de una puerta que Sebastián nunca abriría. A las 9:55, empujé la puerta de vidrio de la oficina de Marcelo. La recepcionista levantó la vista, sonrió y dijo: Señor Hale, sala de conferencias B. Ya están aquí. Ya están aquí, por supuesto que lo estaban. Los inseguros llegan temprano. Los no invitados llegan enojados. Adentro la habitación olía a lustrador de limón y papel. Marcelo estaba sentado en la cabecera. Una pila ordenada de documentos alineados precisamente al borde de la mesa. Frente a él, Sebastián con la mandíbula apretada. Valeria con los brazos cruzados. Los ojos bordeados de rojo por la falta de sueño. Gustavo y Patricia uno al lado del otro en el banco contra la pared. Vestidos como si pensaran que la dignidad se podía planchar en la tela. Buenos días, dije. Tomé mi asiento junto a Marcelo y crucé las manos. Sebastián no se molestó con un saludo. Estamos aquí para resolver esto ahora. Marcelo levantó una palma. Están aquí para ser informados.
Esto no es una negociación. La palabra los golpeó como una puerta que no se movía. Valeria soltó una pequeña risa que no tenía humor. Ya veremos sobre eso. Marcelo deslizó una sola página impresa hasta la mitad de la mesa. El índice del registro del condado. Pueden empezar viendo esto. Villa del Lago Vista Clara. Propietario registrado. Iniciativa de descanso para veteranos. A partir de ayer a las 10:03 de la mañana, la escritura de donación, la declaración jurada de cumplimiento y la documentación del impuesto de transferencia están completas y, en términos legales, son irrevocables. El silencio aterrizó con peso. Sebastián parpadeó primero. Irrevocable. La gente revierte cosas todo el tiempo. No esto, dijo Marcelo. Irrevocable significa lo que estás esperando que no signifique. Valeria se inclinó hacia adelante, con el dedo manicurado golpeando el papel. No puedes simplemente regalar una propiedad generacional. Él es mi esposo. Tenemos un derecho familiar. No, no lo tienen, dijo Marcelo con calma. Este estado no es un estado de propiedad comunitaria para obsequios posteriores a la jubilación cuando la propiedad tiene un título exclusivo y la transferencia cumple con los estándares de transmisión caritativa. Su derecho familiar existe solo en su lenguaje, no en nuestros estatutos. Gustavo se aclaró la garganta tratando de usar la voz de la razón. No buscamos problemas. Simplemente necesitamos un lugar donde vivir. Pensaron que podían mudarse a una casa que no era suya, dije. Y me dijeron que me bajara de mi porche para que eso sucediera. Patricia se inclinó hacia adelante, ambas manos planas sobre la mesa, las perlas temblando en su garganta. Después de todo lo que nuestra hija ha hecho por su hijo, se detuvo, tal vez dándose cuenta de que estaba hablando en una habitación que no recompensaba el sentimiento. Marcelo levantó otro documento. También está esto, un aviso de no traspaso y cese de acoso en nombre del señor Hale, y la iniciativa de descanso para veteranos. Si alguno de ustedes ingresa a las instalaciones en el Lago Vista Clara sin la invitación expresa por escrito del señor Hale, como titular del acceso de por vida, estará en allanamiento criminal. Si continúan las llamadas, mensajes de texto o presión ilegal, buscaremos remedios legales. Sebastián se burló. Acceso de por vida. Así que la regaló y se la quedó. Donó la propiedad, dijo Marcelo. Y se reservó un privilegio de acceso de donante para uso personal a discreción de la caridad. Eso es perfectamente legal. Él puede quedarse allí siempre que la villa no esté reservada para el uso del programa. Ustedes, sin embargo, no tienen derecho a poner un pie adentro. La boca de Sebastián se abrió y se cerró. Así que él gana, dijo finalmente con amargura. ¿Es esa la gran actuación, arrastrarnos aquí abajo para verlo ganar? Sus ojos se posaron en mí. Prefieres dársela a extraños que a tu hijo. Prefiero dársela a personas que entienden lo que es un hogar, dije. No es una ventaja. No es un tributo. Y no es una herramienta de castigo para un padre en duelo. Un fino hilo rojo subió por el cuello de Valeria. Esto no ha terminado. Le diremos a la gente lo que nos hizo. Les contaremos sobre la... Ella se detuvo en la palabra casa como si el recuerdo de esa noche todavía pudiera alcanzar su garganta. Marcelo no parpadeó. Díganles lo que quieran. El registro público les dirá algo más sobre un donante que dio una propiedad junto al lago a los veteranos para retiros de curación. Los periodistas llamaron esta mañana. Puede que hayan notado las fotos. Sebastián lanzó una mirada a Valeria. Así que ahí estaba. Habían visto las publicaciones, los comentarios, los pequeños corazones azules que nunca aterrizan en las personas que quieres que lo hagan. La voz de Patricia, pequeña ahora, tocó el aire. No quisimos hacer daño. Solo. Pensamos que tenía sentido. Él está solo. Ni siquiera la usa. La miré sin ira. Pensé en Elena, en la forma en que enderezaba un lugar en la mesa con 2 dedos, gentil e intransigente a la vez. La uso, dije. La uso para recordar a mi esposa. La uso para sentarme con el agua y mi quietud. Y si no la usara en absoluto, todavía no la haría suya. Marcelo alcanzó el último juego de papeles y los desplegó boca arriba ante sus ojos. Para evitar más confusiones, aquí hay copias certificadas de la escritura de donación y la carta de intención de donación. Aquí está el aviso registrado de acceso de donante para el señor Hale. Y aquí hay cartas dirigidas a cada uno de ustedes memorizando la advertencia de hoy.
Sebastián miró las páginas como si estuvieran escritas en un idioma que no estudió. «¿Planeaste esto?» «No al principio», dije. «Pero en el momento en que me dijiste que no se me permitía estar en mi propia casa, me enseñaste cómo iba a terminar esto». Empujó la mesa hacia atrás tan rápido que las patas de la silla chirriaron. «Has destruido nuestra familia». «Estoy haciendo cumplir un límite», dije. «La familia sobrevive a los límites. Muere en su ausencia». Gustavo se puso de pie con las palmas hacia arriba en un gesto que una vez vi usar a un capataz para pedir misericordia a una tormenta. ¿Podemos al menos discutir un tiempo de transición para arreglar algo más? Marcelo deslizó un sobre blanco delgado a través de la mesa hacia él. Un cheque del señor Hale para la iniciativa de descanso para veteranos a su nombre, Gustavo y Patricia, marcado para vales de asistencia de reubicación. La organización benéfica se lo emitirá de vuelta en créditos de servicio con su organización de vivienda asociada. No comprará una vista al lago. Comprará tiempo. Patricia miró el sobre como si pudiera morder. No queremos su caridad. Me encontré con sus ojos. Querían mi caridad en el lago. La voz de Valeria trató de encontrar su registro de confianza, y no llegó del todo. ¿Hemos terminado? Lo estamos, dijo Marcelo. A menos que les gustaría una copia de la ley que explica irrevocable una vez más. Sebastián se estremeció como si la palabra lo golpeara entre los ojos. Luego se volvió hacia la puerta, con la mano en la manija y se detuvo. No miró atrás cuando habló. ¿Sabes cuál es la peor parte? Sigo escuchando la voz de mamá diciéndome que sea mejor que esto. Y seguí pensando que esa voz se volvería más tranquila si empujaba lo suficiente. Tragó saliva. No lo hizo. La puerta se abrió y se cerró. Salieron en una fila que ya no era una familia. Solo 4 personas unidas por una pérdida compartida y un plan fallido. Cuando la habitación estuvo vacía, Marcelo reunió los papeles con la misma precisión ordenada con la que los había extendido. «Ejecutaste perfectamente», dijo. «Muros de papel», respondí. «Parecen delgados hasta que caminas hacia uno». Casi sonrió. «¿Qué harás ahora?» «Conducir», dije. «Hay un lugar que no he visitado adecuadamente en meses». El camino hacia Vista Clara corría como siempre lo había hecho. A través de matorrales, luego pinos, luego ese primer destello de agua que todavía podía quitarme el aliento. Entré en el camino de grava justo cuando la luz de la tarde convertía el lago en cobre martillado. En el porche, una mujer esperaba, con el cabello recogido en un nudo bajo y un portapapeles en la mano. Dio un paso adelante con una sonrisa profesional que llevaba algo más cálido debajo. «Señor Hale, soy Daniela Ortiz, directora del programa para la iniciativa de descanso para veteranos». Nos dimos la mano. «Pensé que mantendríamos la dedicación pequeña», dijo. «Tendrá su tiempo aquí. Y cuando nuestros clientes suban, bueno, tendrán el suyo». Adentro, la casa tenía la quietud de un lugar entre estaciones. Ya no había dientes tecnológicos. Los proyectores se habían ido. Los altavoces empaquetados y devueltos a Darío con un agradecimiento y una botella de bourbon que él fingiría que no ganó. El aire solo contenía madera y jabón, y el último eco de una pelea que no se volvería a escenificar aquí. Daniela caminó por las habitaciones conmigo escuchando mientras le contaba dónde le gustaba leer a Elena, dónde aterrizaba la luz de la mañana en invierno, cómo los cajones de la cocina se atascaban cuando el barómetro caía. Tomó notas como una administradora, no como una invitada. «Traeremos un pequeño grupo el próximo mes», dijo suavemente. 5 parejas para empezar. Espacio para respirar. Para dejar de prepararse para llamadas telefónicas. «Bien», dije. «Eso es lo que hace esta casa». Estábamos parados en la ventana que daba al muelle cuando los neumáticos tocaron la grava afuera. No necesitaba una transmisión de cámara para conocer ese sonido. «¿Esperaba a alguien?», preguntó Daniela. «No», dije, «pero esperaba esto». El golpe llegó rápido y lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el cerrojo. Abrí la puerta solo porque elegí hacerlo, no porque alguien del otro lado tuviera el derecho. Sebastián estaba en el porche solo, la luz del sol blanqueando su rostro en algo casi joven de nuevo. «Condujiste rápido», dije. Miró más allá de mí, asimilando la sala de estar vacía. La misma habitación que se había movido y susurrado y lo había enviado corriendo. «¿Es cierto?», preguntó. «¿Sobre los veteranos?». «Es cierto», dije. «Está hecho». Miró hacia sus zapatos,
luego hacia mí. Dije cosas horribles. Lo hiciste. Estuve de acuerdo. Tomó aire como si quisiera disculparse, y no pudiera organizar las palabras. Valeria. Se detuvo. Pensaron que si empujaban lo suficiente, me convertiría en el hombre que recuerdan de hace 3 años. Dije. El que confundía la amabilidad con la rendición. Sus ojos parpadearon. Dio medio paso atrás. ¿Me odias? No. Dije. Pero dejé de permitir que me hicieras pequeño. Tragó saliva, asintió y, por un segundo, vi al niño que solía dejar caer una pelota de béisbol en el camino de entrada, y me miraba para decir que la encontraríamos juntos si rodaba debajo del auto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Detrás de mí, Daniela tosió suavemente. Un recordatorio de que esta ya no era nuestra casa. Ahora era un lugar con una misión más grande que ambos. Ahora, dije, te vas a casa. Averigua qué quieres ser además de alguien con derechos. Luego, un día, si puedes entrar en una habitación sin buscar un ángulo, llámame. Hasta entonces, hice un gesto hacia el lago. Este lugar está ocupado. Ocupado, repitió, como si la palabra pudiera hacer espacio en él en alguna parte. Miró más allá de mí una vez más. Luego sacudió la cabeza ante algo en sí mismo. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Observé las luces traseras llevárselo por la cinta de la carretera. Daniela se paró a mi lado. El cómodo silencio de las personas que entienden que la victoria no siempre lanza confeti. ¿Está bien?, preguntó. Mejor que bien. Salí al porche. Dejé que el aire me encontrara. Terminé de disculparme con la gente que quiere lo que es mío. Cerró su portapapeles. Hay una cosa más, dijo. Nuestra junta aprobó una placa para la entrada. Discreta. Solo una línea. Dada en memoria de Elena Hale, que esta casa sea un tipo tranquilo de curación. Solo si lo aprueba. No respondí al principio. El lago se movía como la respiración. Los pinos se movían y chasqueaban. A ella le gustaría eso, dije. Un tipo tranquilo de curación. Daniela sonrió. Entonces la pondremos. Me dejó allí. La reunión de la junta de árboles en sesión sobre mi cabeza. El agua haciendo lo que hace el agua, sosteniendo la luz y dejándola ir. Caminé hacia el muelle y me senté con mis zapatos sobre las tablas calientes. Pensé en los límites y los muros de papel, y todos los años que pasé pensando que el amor significaba resolver los espacios vacíos de un hombre adulto con una llave de casa. El viento se levantó y rozó el agua. No había audiencia ahora. No había necesidad de una actuación. Solo un hombre que había regalado una cosa para quedarse con la parte de sí mismo que la construyó. Cuando el sol se deslizó más bajo y el frío subió del lago, me puse de pie. Me volví hacia la casa, y capté algo en la ventana, solo el reflejo de un hombre que parecía un poco mayor de 65, y mucho más firme que el hombre que una vez sonrió mientras era borrado. Mi teléfono vibró cuando llegué al porche. Un solo mensaje de texto de Sebastián. Estaré en contacto cuando esté listo para hablar como un hijo. No escribí nada de vuelta. Algunos mensajes son respondidos por la vida que vives, no por las palabras que envías. Abrí la puerta con mi llave. Entré en una casa que nunca más sería usada como una herramienta en mi contra, y la cerré detrás de mí con un sonido que no era victoria y no era finalidad. Era algo mejor. Irreversible. La primera nieve llegó antes de lo que prometía el pronóstico. La ciudad tenía su calendario. Días suaves extendiéndose hasta bien entrado diciembre. Pero en el lago Vista Clara, las estaciones no esperaban los horarios de la ciudad. Había conducido esa mañana con un termo de café, una pila de fotografías viejas y ningún plan en particular. El cielo era del color del peltre y el lago, por primera vez desde el verano, había dejado de fingir ser vidrio y comenzado a parecer acero. Daniela había dejado una nota en la encimera de la cocina. 5 parejas llegan el viernes. 2 son familias de caídos en combate. Una es un padre y un hijo. Ambos veteranos tratando de hablar por primera vez en años. Lo firmó con solo una D y un subrayado en bucle, como si incluso su letra entendiera la moderación. El silencio en la villa era diferente ahora. Antes había sido defensivo, como una casa conteniendo la respiración para ver quién la reclamaría a continuación. Ahora eran habitaciones abiertas respirando sin sospecha. Incluso los pisos de pino, que solían gemir por la noche, parecían crujir con una especie de aceptación.
Me serví café en una taza que no coincidía con las otras. Elena solía recoger tazas como si fueran recuerdos de lugares que no habíamos visitado. Esta estaba astillada en el borde. Del tipo que guardas no por su perfección, sino por la forma en que tu mano la recuerda. Caminé hacia el muelle, el aire afilándose con cada paso. El frío subía a través de las tablas. No desagradable, solo honesto. Al otro lado del lago, una línea de humo se curvaba desde una chimenea, pálida contra la ladera de pinos manchados de nieve. Pensé en Sebastián, cómo había estado parado aquí la última vez, buscando en mi rostro algo que no podía nombrar. Habían pasado 6 semanas desde la reunión en la oficina de Marcelo. No había sabido de él más allá de ese único mensaje de texto. Estaré en contacto cuando esté listo para hablar como un hijo. No esperaba una actualización. Estar listo es como el deshielo. Llega cuando llega, y ninguna cantidad de mirar el hielo lo hará derretirse más rápido. Aún así, había mantenido mi teléfono encendido durante estos viajes, no porque estuviera esperando, sino porque el silencio también puede ser un tipo de conversación. El crujido de neumáticos sobre la grava rompió la quietud. Me volví medio esperando a Daniela, pero la camioneta era más vieja, una Ford de principios de los 2000, con la pintura opaca por el sol, pero aún moviéndose con propósito. Se detuvo a mitad del camino de entrada. La puerta se abrió y un hombre salió. No era Sebastián. El hombre era más alto, más ancho de hombros, con la postura cautelosa de alguien que no está acostumbrado a entrar en la propiedad de otro hombre sin una invitación. Llevaba una chaqueta marrón lisa deshilachada en los puños, y su cabello estaba hilado con canas tempranas. «Usted es Hale», llamó. «Lo soy», dije, quedándome en el muelle. «Soy Raimundo Torres. Mi unidad sirvió con un hombre llamado Daniel Price. Dijo que este lugar iba a ser para nosotros, tipos como nosotros. Usted es el donante». Asentí. «Usted sirvió con Price. 2 turnos. Me contó sobre el lago cuando me encontré con él en un evento de veteranos. Dijo que era el único lugar en el que había estado en años donde podía respirar sin sentir que las paredes se cerraban». La voz de Raimundo no era sentimental. Era práctica, como si estuviera informando coordenadas. Pensé en verlo por mí mismo antes de que vengan los demás. Hice un gesto hacia el muelle. «Lo está viendo». Pisó las tablas, sus botas resonando suavemente. No me miró de inmediato. Solo miró el agua. ¿Alguna vez nota cómo el agua tranquila puede meterse con su cabeza? Le hace pensar que es seguro caminar sobre ella cuando no lo es. Luego chasquido. «Estás bajo el agua». «Lo he notado», dije. Asintió. «Supongo que por eso este lugar funciona. Puede pararse aquí y saber que es profundo y tranquilo». «Está bien». Nos quedamos sin hablar por un rato. Un par de patos cortaron una estela lenta al otro lado dirigiéndose hacia los juncos. «¿Perdió a alguien aquí?», preguntó Raimundo finalmente. «Aquí no», dije. Pero esto era de ella. Y después de que se fue, personas que pensé que eran mías intentaron hacer lo suyo. Él no pidió detalles. Los hombres de combate rara vez lo hacen. «Bueno», dijo, «ahora es nuestro, y no lo desperdiciaremos». Cuando se fue, el ruido de la grava se desvaneció rápido como si el lago se lo hubiera tragado. Volví a entrar. Dejé la taza en el fregadero y me encontré mirando la puerta principal más tiempo del necesario. Para media tarde, la nieve había comenzado a acumularse. Encendí la chimenea no por calor, sino porque la luz del invierno pertenece al fuego de la manera en que la luz del verano pertenece al agua. Fue entonces cuando el segundo juego de neumáticos entró. Esta vez conocía el sonido antes de que el motor se apagara. La camioneta más nueva de Sebastián. Inactiva el tiempo suficiente para que yo pensara que podría irse antes de salir. Pero no lo hizo. Subió los escalones del porche lentamente, con las manos en los bolsillos de su abrigo, los ojos en la veta de la madera como si pudiera darle coraje. «Traje café», dijo, levantando un portavasos de cartón con 2 tazas. «No sé si todavía lo bebes tan tarde». «Depende de la compañía», dije. Nos sentamos en la sala de estar, el fuego dando al aire un pulso bajo. No se apresuró a disculparse. Eso extrañamente se sintió como respeto. «He estado pensando», comenzó, «sobre lo que dijiste, sobre los límites, sobre la familia sobreviviendo a ellos o muriendo sin ellos». Esperé. Le dije a Valeria que necesitaba espacio. Ella dijo que espacio es solo otra palabra para irse, así que supongo que me fui.
He estado quedándome en un alquiler. Le devolví el lago en mi cabeza una docena de veces. Todavía no lo hace mío. Miró el fuego como si pudiera darle el resto de su oración. Vine hoy porque no quiero ser el tipo que solo llama cuando necesita algo. Y no quiero que pienses que estoy aquí para deshacer lo que hiciste. No lo estoy. El fuego hizo un pequeño sonido, y hubo una gran pausa. Lo siento, dijo, por cómo te hablé, por pensar que la voz de mamá se suponía que debía desvanecerse. Es más fuerte ahora y estoy tratando de escuchar. No me apresuré a responder. Las disculpas son como semillas. No tiras de ellas fuera de la tierra para ver si están creciendo. En cambio, vertí el café en 2 de las viejas tazas de Elena. Puse una frente a él. Si quieres volver aquí alguna vez cuando no esté lleno, habla con Daniela. Es su horario ahora. Su ceja se levantó ligeramente ante la formalidad, pero asintió. Me parece justo. Hablamos durante otra media hora sobre el trabajo, sobre el calentador de agua pésimo del alquiler, sobre nada que pudiera usarse como arma más tarde. Luego se puso de pie. En la puerta, dijo, «Te ves mejor que la última vez que te vi». «Estoy mejor», dije. Se fue sin un apretón de manos, sin una promesa de llamar. Y eso estuvo bien. Algunos puentes no necesitan fanfarria para mantenerse en pie. Solo necesitan dejar de arder. La nieve cayó más fuerte esa noche, golpeando contra las ventanas como pequeños recordatorios. Me quedé otros 2 días, lo suficiente para ver llegar al primer grupo de veteranos. Daniela los saludó en el camino de entrada, sin discursos, solo apretones de manos y una bienvenida que no necesitaba más palabras. Desde el muelle, los vi caminar por el perímetro, hombros relajándose, botas crujiendo sobre la fina capa de nieve. Un hombre se paró al borde del agua por un largo tiempo como lo había hecho Raimundo. No interrumpí. Más tarde, cuando se encendió el fuego y la risa comenzó en la sala principal, baja al principio, luego más fuerte, me di cuenta de algo. La villa ya no me pertenecía, no de la manera en que alguna vez lo hizo. Y ese era el punto. Cerré esa noche, sabiendo que Sebastián podría volver algún día, o podría no hacerlo. Ambos resultados podrían vivir en el mismo invierno, sin desgarrarse el uno al otro. Cuando finalmente conduje de regreso a la ciudad, el lago retrocedió en el espejo retrovisor, plateado bajo el sol de la mañana. Algunos lugares los guardas, algunos lugares los regalas, y algunos lugares, si tienes suerte, te enseñan la diferencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que ahora se muestra en la pantalla.